Hemos venido conversando en esta mesa lo que pasa hoy en día en Gaza. Nos preocupa y nos preocupa muchísimo porque no solo involucra a dos países, sino a muchísimas naciones. Lo que estamos viendo todos los días son bombardeos en Gaza de gente indefensa que en su mayoría, por no decir en su casi su totalidad, no tienen nada que ver con el grupo Hamas. Este grupo terrorista que recordemos que el 7 de octubre entró con 3.000 individuos terroristas a matar en pueblos inocentes en Israel. Pero eso no quita que lo que esté pasando hoy en Gaza sea también terrible. Para hablar del tema, hemos invitado a una asesora senior del programa de respuesta de crisis de Amnistía Internacional, que por 30 años ha sido investigadora de crímenes de guerra y abuso de derechos humanos en conflictos y crisis. Estamos hablando de Donatella Rovera. Donatella, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Dónde está usted, Donatella, en este momento? En este momento estoy en Londres. En Londres, ok. Donatella, ¿qué está pasando en Gaza? ¿Qué está sufriendo este pueblo palestino? Que, como decía yo al principio, en su mayoría no son parte de este grupo terrorista jamás. ¿Qué está pasando hoy en día? Bueno, en breve lo que está pasando es que hay bombardeo indiscriminado de parte de las fuerzas israelí cada día, que están matando cada día decenas y decenas de civiles en sus casas, pero también en la calle o cuando van a tratar de comprar pan o el poco que queda, porque la ayuda humanitaria está, lo que ha entrado durante los últimos 3 días es casi nada, y antes no entró nada durante 2 semanas. Y gente civiles que dejaron sus casas, que se fueron a casas de amigos, de parientes, pensando que ahí iban a estar más protegidos, o tal vez porque su casa ya había sido bombardeada, y que han muerto en los lugares a donde habían ido esperando estar protegidos. En iglesias, por ejemplo, ayer estuve hablando con el padre de unos niños que fueron matados, y bueno, perdió sus 3 hijos, pero Dios mío. también perdió sus hermanos, sus cuñadas, los hijos de sus hermanos. Ellos habían dejado su casa y se habían refugiado en la iglesia porque pensaban que ahí iba a estar más protegido, y el bombardeo llegó ahí y murieron 18 civiles. Muchos de ellos eran niños y mujeres de la pequeña comunidad cristiana de Gaza. Así que no hay lugar, ni en el norte, ni en el sur, ni en el este, ni en el oeste, ni en el centro, a donde no haya bombardeos cada día. Esa es la Wow. situación de la población de Gaza, además de no tener ni siquiera agua limpia para beber, porque las fuerzas israelíes no dejan entrar combustible. El combustible es necesario para producir electricidad, porque Israel cerró la electricidad en Gaza y el agua, así que lo único es producir electricidad con generadores que necesitan combustible, y la electricidad es necesaria también para purificar el agua. No hay agua que se puede beber en Gaza, hay que purificarla, y eso no es posible en ese momento. Así que hay también una crisis de salud pública que se está desarrollando en este lugar, que recordamos es uno de los territorios con población a más alta densidad del Del mundo. mundo, correcto. Son 2.300.000 personas que están en este pequeño territorio sin la posibilidad de salir, no pueden salir otra vez porque las fronteras son controladas por las fuerzas israelíes, y ellos controlan cada persona y cada cosa que entra y que sale, así que no
no es posible para ello salir y no es posible protegerse, proteger a sus niños en cualquier lugar en la banda de Gaza. Estamos conversando con Donatella Rovera por 30 años. Ella ha sido investigadora de crímenes de guerra y trabaja hoy en día en Amnistía Internacional. Donatella, podemos hacerle muchísimas preguntas, pero la más importante para la que hemos llamado el día de hoy a usted es: ¿Israel está cometiendo crímenes de guerra? Sí, violaciones de derechos humanos y de derecho internacional humanitarios que se están produciendo cada día, y no solamente del 7 de octubre, porque hay que recordar que el problema de violación de derechos humanos y de crimen de guerra, incluso el crimen de apartheid hacia la población de Gaza, no empezó el 7 de octubre de 2023. La banda de Gaza está bajo un bloqueo total de parte del poder de ocupación del Estado de Israel desde 16 años. Así que el crimen de guerra se están cometiendo ahora diariamente. Por supuesto, los militantes del grupo armado palestino Hamas y otros grupos armados también cometieron crimen de guerra hacia ciudadanos civiles israelíes el 7 de octubre y en otro momento, pero los crímenes de guerra cometidos de una parte no pueden nunca y jamás justificar el crimen de guerra de otra parte. Correcto. Israel está usando misiles, pero fósforo blanco y otras armas químicas. ¿Hay evidencia de que Israel esté usando esto contra la población de Palestina? Bueno, antes de todo, el fósforo blanco no es un arma química, no es prohibido la utilización. Se puede utilizar en el campo de En batalla guerra, claro. Sí, para obscurar el movimiento de las fuerzas, etcétera. Pero no se debe utilizar nunca en lugares a donde hay población civil. Israel lo utilizó en el 2008 y 2009 y murieron muchos civiles, y en estas últimas 2 semanas también se utilizó por lo menos en un par de veces. Esto los hemos podido averiguar. Pero eso no ha sido uno de los problemas mayores en estas últimas 2 semanas y media de cuando empezó la operación militar israelí el 7 de octubre. El problema mayor son los bombardeos indiscriminados con bombas muy grandes que destruyen edificios enteros completo, sí. y que destruyen mucho más de lo que toman por objetivo. Así que se bombardea una casa, se destruye esa casa con sus habitantes, pero se destruyen también casas alrededores, se matan los civiles que están en las calles y es que están en las casas alrededores. Por eso son bombardeos indiscriminados. Son las 8:24, estamos conversando con Donatella Rovera, asesora senior en el programa de respuesta de crisis de Amnistía Internacional. Donatella, Priscila Jacome te saluda. Es importante hablar también sobre esta falta de acuerdos, sobre todo para el intercambio de rehenes. ¿Cómo lo ven desde Amnistía Internacional? Bueno, por supuesto, el hecho de que los grupos armados palestinos tomaron rehenes civiles es en violación del derecho internacional. Esto también es un crimen de guerra y es algo que es totalmente condenable. Y el hecho de cómo eso va a ser resuelto con negociaciones políticas. Eso, por supuesto, organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional no toman posición sobre lo que es negociaciones políticas. Lo que Amnistía Internacional pide a Hamas y cualquier otro grupo armado palestino que está deteniendo rehenes civiles israelíes de otras nacionalidades, porque
porque tomaron rehenes que también de otras nacionalidades en Israel, que los suelten inmediatamente, sin contrapartida, sin discusión, sin nada. Eso es algo que no hubiera debido suceder nunca y que se tiene que resolver inmediatamente, que no tiene que o sea, lo que va a pasar con esos rehenes no tiene que depender en ninguna negociación. Hamas y los grupos armados palestinos que detienen rehenes tienen que liberarlo inmediatamente. Pero entonces podemos decir que en ambos casos, tanto de Israel como de Franja de Gaza, podemos decir que hay crímenes de guerra. Absolutamente, hay crimen de guerra de las dos partes. Por eso lo que estuve diciendo es que los crímenes de guerra cometidos de una parte no justifican jamás a que la otra parte también los cometa, que es lo que está pasando. Por el hecho de que Hamas tomó rehenes, mató civiles en Israel, es condenable, es un crimen de guerra, pero no justifica a que las fuerzas israelíes castiguen de manera colectiva, incluso matando a la población civil de Gaza, que le corten la electricidad, que no le dejen entrar comida y medicinas, que le bombardean de manera indiscriminada. Eso no se puede justificar. Donatella, ¿cómo? Tengo poco tiempo, pero quisiera que me describiera cómo es un día hoy en día en Gaza. ¿Cómo está Gaza hoy en día? Sabemos que hay hospitales, edificios caídos, pero aparte no hay luz. ¿Usted me podría describir para que nuestra audiencia entienda lo que vive la gente en Palestina? Bueno, en ese momento los civiles de Gaza, esta mañana solamente hubieron varios bombardeos, murieron varios civiles. Siempre necesitamos un poco de tiempo para poder averiguar y confirmar el nombre exacto. Niños, mujeres, personas mayores, personas con discapacidades, absolutamente todo el mundo. No hay lugar que puede ser protegido. Los hospitales están funcionando ya casi sin electricidad. Lo poco de electricidad que le queda de los generadores la utilizan simplemente en los lugares, por ejemplo, los bebés prematuros que necesitan máquinas, pero ya no encienden la luz. Los médicos están operando con muy poca anestesia porque no tienen medicamentos o sin anestesia en algunos casos. Están utilizando vinagre porque no tienen antiséptico. Es una situación apocalíptica, sería el término que me parece más apropiado para describir cómo es la vida de la población civil en Gaza, porque estamos hablando de la población civil, de 2 millones de personas que no tienen responsabilidad y que no tienen que pagar el precio para los crímenes cometidos para más, pero son ellos que pagan el precio, que están pagando el precio más alto. Eso es lo que está pasando con la población civil. Donatella, muchísimas gracias. Esperemos que esto termine de alguna manera mejor de lo que se ve, con una paz pronta y sobre todo no quise hablar mucho del tema de los niños porque creo que es el peor de los temas, es el tema de los niños que quedan huérfanos, mutilados, asesinados y se termina, usted hablaba de un señor hace un momento que perdió a toda su familia, ese señor termina en Hamas o termina tratando de matar por sí solo a algún israelí o algún judío porque le mataron a toda su familia. No estoy diciendo que está bien, pero es lo que pasa en realidad. Muchísimas gracias. Diga. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, era Donatella Rovera. Ella por 30 años ha sido asesora senior en el programa de respuesta de crisis de Amnistía Internacional, investigadora de crimen de guerra y abuso de derechos humanos en conflicto y crisis. Hemos venido